Es tremendo, porque además, tú fíjate que Tardá y Junqueras aparecen como gente de bien, como símbolos de bonomía, alguno incluso cristiano, y aparece la villanía de Sáenz de Santa María, pero bueno, pero tanto cuesta sacrificar un catalán, porque en el fondo es fascinante cómo Cataluña, nosotros creemos, todo el rato hablamos de ideología, y no es verdad que haya ideología, hay por un lado fe. Creedme, yo digo que no se utilizó ni un euro, dice Mariano. Y por otro lado, consumo. Bueno, pues a ver a quién, que es el otro. Pero lo que hay aquí, sobre todo, es colocar a Cataluña como el gran tablero donde se juega el futuro de la derecha. Es decir, va a ser no la corrupción, va a ser Cataluña lo que destruya al PP. Pero a la vez va a ser Cataluña lo que cree Ciudadanos. Y eso sitúa a Cataluña en el centro exacto de lo que va a suceder en España. Y me parece fascinante. Aquí, en el Reino de España, la cosa catalana para la izquierda ha desaparecido, lo cual es terrible. Pero ha desaparecido efectivamente. Es decir, cuando yo pregunto por qué no estamos en la calle para protestar por estos señores que llevan semanas, meses en la cárcel sin ninguna razón. Bueno, yo creo que primero que hablar de intelectuales en España empieza a ser una exageración, pero sobre todo, ¿cuántos has oído hablar de la idea de república frente a monarquía? ¿De cuántos has oído hablar de desahucios? ¿De cuántos has oído hablar de pobreza, frío y miseria? ¿De cuántos has oído hablar de libertades? ¿De cuántos has oído hablar de gente encarcelada? Es decir, es que el problema en esta España es que ya no se habla de nada. Por eso a mí me fascina Cataluña y el momento que vive Cataluña. Porque frente al silencio muermo español, donde no está quedando nada más que la redefinición de la derecha, y a las pruebas me remito, hay algo que sí sucede en otro territorio, pero que estoy convencida, y así me sucede cuando hablo con los compañeros aquí, que lo consideran ya otro territorio. ¿Por qué? Porque, como decía Dante, pone en evidencia lo que nos hemos callado durante 40 años. Es decir, durante 40 años nos hemos callado que Billy el niño sale a hacer footing cada día por las calles de Madrid y Billy el niño arrancó los pezones a las mujeres.